En un mundo como el de hoy, que se siente más conectado que nunca, inevitablemente surge una pregunta. ¿Cómo deberíamos escribir la historia? ¿Será que las narrativas de siempre, esas que se centran en países individuales, de verdad alcanzan para explicar la complejidad de nuestro presente? Vamos a explorar una nueva forma de verlo. El gran historiador Fernand Braudel lo dijo perfecto con esta idea tan potente. Lo que quiere decir es que nuestra manera de ver el pasado no es algo fijo, no está escrito en piedra. Al contrario, tiene que ir cambiando conforme nuestra propia realidad se va transformando. Y vaya que la nuestra se ha transformado. Muy bien, para entender este nuevo enfoque vamos a seguir una ruta clara. Primero, vamos a descubrir por qué la historia tradicional, digamos, se quedó un poco corta. Después veremos cómo la globalización fue el motor de este cambio. De ahí definiremos qué es exactamente la historia global. Echaremos un vistazo a sus herramientas y al final vamos a conectar todo para entender por qué esta perspectiva es tan importante hoy. Pensemos en esto. Así como la Segunda Guerra Mundial dejó un mundo viejo atrás y nos obligó a repensarlo todo, los cambios tan radicales de finales del siglo XX y principios del XXI nos pusieron frente a un reto muy parecido. La historia, así de simple, ya no podía contarse de la misma manera. Y justo aquí está el meollo del asunto. De repente, el mundo estaba lleno de preguntas que las historias nacionales, contadas como si cada país fuera una isla, ya no podían responder. Hacía falta, pues, una nueva perspectiva, unos lentes distintos para poder observar un mundo que se estaba entrelazando a una velocidad que nunca antes habíamos visto. Entonces, ¿cuáles fueron exactamente esas fuerzas que lo cambiaron todo? Aquí es donde la globalización entra a escena, y no solo como un tema de estudio, sino como el verdadero catalizador que nos forzó a repensar el pasado de arriba a abajo. Fuerzas como estas rompieron el molde. El Estado-nación, que antes era el protagonista de la historia, de pronto compartía el escenario con muchas otras fuerzas. Los mercados locales se conectaban al otro lado del mundo en un parpadeo. De repente, una historia que solo miraba dentro de sus fronteras se sentía, pues, incompleta. La palabra clave se volvió conectividad. Ok, ya entendimos el porqué, ahora vamos a lo bueno. ¿Qué es exactamente la historia global? Y aquí la clave es no pensarla como un tema nuevo, sino como un cambio total de perspectiva de cómo vemos las cosas. Y esto es importantísimo. La historia global no es simplemente la historia del mundo. Es una forma distinta de hacer historia. En lugar de ver a las naciones como si fueran cajas separadas, lo que busca son los hilos que las conectan, los flujos de gente, de ideas, de mercancías, que la verdad siempre han cruzado esas fronteras que dibujamos en los mapas. La diferencia es enorme, ¿no? La vieja historia universal muchas veces contaba una sola gran narrativa, y casi siempre con Europa en el centro. En cambio, la historia global aprendió del posmodernismo y reconoce que no hay una única gran historia, sino un montón de relatos entrelazados, muchos de los cuales habían sido completamente ignorados. Esta cita de Lindau y Rediker captura perfecto el espíritu de todo esto. Se trata de sacar a la luz esas historias que estaban ocultas, las de los marineros, los esclavos, los migrantes, toda esa gente cuyas vidas cruzaron imperios y océanos, tejiendo la red de nuestro mundo de formas que las historias nacionales simplemente no alcanzaban a ver. Claro, para estudiar estas conexiones y desenterrar todas estas historias, pues no se podían seguir usando las mismas herramientas de siempre. Los historiadores globales tuvieron que desarrollar una nueva caja de herramientas. Y estas herramientas fueron evolucionando. Primero, la historia transnacional, que ya se atrevía a mirar más allá de los estados. Luego, la historia comparada, que nos ayudó a encontrar patrones, aunque a veces corría el riesgo de aislar demasiado lo que estudiaba. Pero el verdadero salto vino con la histoire croisée, o la historia conectada, que va directo al corazón del asunto, la conexión misma. O sea, ya no se trata de poner dos historias una al lado de la otra y ver en qué se parecen. No, se trata de estudiar el cruce, ese punto exacto en el tiempo y el espacio donde dos culturas, dos economías, dos mundos chocaron y crearon algo completamente nuevo. El foco está en el enredo, en cómo las historias se afectan y se transforman unas a otras. Esta analogía de Sanjay Suframanian me parece buenísima. El historiador global es como un electricista. Las historias nacionales cortaron los cables, aislaron cada casa en su propia oscuridad. Y el trabajo del historiador global es llegar y volver a conectar esos cables para que podamos ver todo el circuito, para que entendamos cómo fluyó realmente la energía en todo el sistema. Bueno, ya exploramos el por qué, el qué y el cómo de la historia global. Pero todo esto nos lleva a la pregunta más importante. Y bueno, ¿esto por qué importa? ¿Qué tiene que ver esta nueva forma de ver el pasado con nuestro presente? Es que es así de sencillo. Vivimos en un presente globalizado. Para poder entender cómo llegamos hasta aquí, necesitamos una historia que refleje esa misma realidad interconectada.
La historia global nos da las herramientas para darnos cuenta de que nuestro pasado no es un montón de cuentos aislados, sino una sola historia humana increíblemente compleja y profundamente entrelazada. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Si de verdad aceptamos que el pasado es una red de conexiones en lugar de una serie de bloques separados, ¿cómo cambia eso nuestra forma de ver los problemas y las oportunidades del mundo de hoy? ¿Qué nuevas conexiones podemos empezar a ver ahora?